buenas tardes. Primero voy a pedir que pongan en silencio los móviles, por favor. Sí, sí. Buenas tardes, Calispera. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mi nombre es Dmitry Siloano, soy el presidente de la Asociación Periplo, la asociación que organiza el acto de hoy. Y estamos aquí hoy para terminar con el primer ciclo de charlas sobre la filosofía griega, la filosofía en torno al mundo griego, y para seguir con el segundo tema de este primer ciclo, que es Prometeo y la condición humana. Hoy terminamos entonces con el segundo tema y así con el primer ciclo. Quería decir dos palabras sobre nuestra asociación, que fue fundada aquí en Bilbao hace 6 años. Está compuesta por pocos griegos que viven aquí, un gran número de personas de aquí, de Bilbao, de Pamplona, de Santander, en general de esta zona más amplia, que son personas que conocen bien la cultura griega, son amantes y buenos conocedores de la cultura griega actual, así como la gastronomía, la música, la danza, el cine, todo lo que compone la cultura y la identidad griega. Uno de ellos es también José Ramón, que ha sido profesor de filosofía, es filósofo, conocedor de la filosofía griega, y ha sido una iniciativa suya este ciclo de charlas sobre la filosofía, y es una de las actividades que desarrolla nuestra asociación con el fin de difundir la cultura contemporánea griega. Hacemos también ciclos de cine, conciertos de música música contemporánea, jornadas de gastronomía, talleres de música, seminarios de danza tradicional. Todo eso lo desarrolla nuestra asociación gracias al apoyo y a la participación de sus socios. Así, después de estas pocas palabras de introducción sobre Periplo, me gustaría dar las gracias a José Ramón y darle la palabra para seguir. Muchas gracias, Dmitry. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que con Grecia a nosotros nos ocurre un fenómeno un poco curioso, que a mi modo de ver es desconcertante. Cuando uno habla de Grecia, estoy hablando a nivel popular, a nivel de la calle, todo el mundo se admira, dice, sí, los creadores de la cultura occidental, y además es verdad, es difícil negar eso, pero nadie la conoce, sobre todo la cultura griega actual. Y la cultura griega antigua, pues pocos lo han leído, aunque en fin, es difícil no pasmarse ante ciertos monumentos, ¿no? Ciertos templos, ciertas esculturas y demás. Pero yo creo que Grecia actual no solamente merece la pena, cada cual tiene sus especialidades. Yo creo que la literatura griega actual es realmente fuera de serie. Pero en fin, no hemos venido a hablar de la literatura griega actual, sino hablar del mito de Prometeo. Recordad que el día anterior hablamos de lo que era un mito. Os advertí cómo los mitos persisten realmente, pero persisten adaptándose y cambiando según los elementos que tengan los propios mitos. Vimos un caso típico en la contraposición entre la visión que da del mito de Prometeo Esquilo y el que da Hesíodo. Basta que Esquilo se olvide de un aspecto del mito que había mencionado, por ejemplo, Hesíodo, el tema del sacrificio, para que el sentido del mito cambie completamente, en concreto porque Hesíodo es un hombre que quiere ensalzar no ya el poder de Zeus, sino la justicia de Zeus, mientras que Esquilo lo que quiere hacer es resaltar su tiranía y su arbitrariedad. Bueno, esto ocurre también, yo dejé caer la tesis de que los mitos siguen interesando hoy día precisamente porque no son leyendas, no son cuentos, no son cosas bonitas o feas, sino que tratan de la condición humana y expresan dimensiones de la condición humana que son básicas: la muerte, el amor, el más allá o el más acá, la ley, el fundamento de la vida social, etcétera, etcétera.
no lo dicen en términos conceptuales, como lo puede decir un libro de derecho, un libro de filosofía, sino que lo dicen y lo hablan en términos simbólicos o en acción, como ocurre, por ejemplo, en una tragedia, pero de hecho es lo que a nosotros de alguna forma nos conmueve. Y esto nos debería llevar, pero esto sería muy largo de explicar, a darnos cuenta de que probablemente el tipo de pensamiento que en Occidente hemos desarrollado es muy mermado, es de una eficacia inmensa. Hemos descubierto la ciencia, pero al mismo tiempo hemos perdido dimensiones simbólicas. Y el mito lo que está jugando con nosotros cuando nos habla es esa dimensión simbólica. Entonces, esto es lo que vimos el otro día, o por lo menos lo que intenté transmitiros el otro día. Pero para que los mitos sean rentables y sean reutilizados, es preciso que haya circunstancias históricas determinadas que permitan apropiarse de unos mitos, transformarlos y darles sentido. Por ejemplo, cuando ocurre la Revolución Francesa, ¿qué mito griego se convierte en paradigmático? El mito de Antígona. ¿Por qué? Porque Antígona relata el enfrentamiento entre una ley tradicional y una ley histórica determinada. Y la revolución lo que cuestiona precisamente es el orden social tradicional. Cuando en la modernidad, en la mentalidad europea, se convierte en una mentalidad productiva y de progreso, ¿cuál es el mito que sale adelante? El mito de Fausto, que está emparentado, no es idéntico, pero está emparentado con el mito de Prometeo. Si miramos a la Edad Media, nos daremos cuenta que en la Edad Media no existe el mito de Prometeo. Para entrar un poco ya en el tema que hoy vamos a tratar, podía haber ciertas conexiones entre el mito de Prometeo y la visión que el cristianismo tiene del mundo. ¿Cuál sería el punto de conexión a mi modo de ver? Pues que tanto Prometeo como Jesús de Nazaret sufren por los hombres. Lo de Jesús de Nazaret es lo que siempre se está diciendo. Se encarnó y se hizo hombre e incluso aceptó morir en una cruz precisamente por salvar a los hombres. En cambio, el mito de Prometeo, ¿por qué está encadenado a las montañas del Cáucaso? Precisamente por haber hecho bien a los hombres. Pero ¿por qué el mito de Prometeo en la Edad Media no se trató? Cuando digo tratar, no digo que los medievales no lo supieran, porque no se revitalizó. A esto me estoy refiriendo. Pues porque el mito de Prometeo se basa en un enfrentamiento absolutamente fuerte, un enfrentamiento absolutamente básico y duro entre Prometeo y Dios. Y claro está, el cristianismo no puede admitir de ninguna de las maneras un enfrentamiento entre el hombre y Dios o entre Satán y Dios, porque Prometeo podría haber sido también una especie de Satán, ¿no? Y por otro lado, la Edad Media tiene otros intereses completamente distintos a los que aparecen en el mito de Prometeo. ¿Recordáis cómo básicamente Esquilo le interesa dar la imagen de un Prometeo que ha permitido a los hombres sobrevivir, que ha permitido a los hombres, a través de las técnicas y a través del trabajo, llegar realmente a salvarse del mundo? Mientras que en la Edad Media no hay una mentalidad productivista y además la Edad Media está pensando siempre en el más allá. La Edad Media no habla de sobrevivir, sino habla de salvación, que son dos cosas muy distintas. Entonces, en la Edad Media el mito de Prometeo no podía fructificar por necesidad. Lo conocen, pero no lo utilizan para exponer sus propios problemas. En la Edad Media, en cambio, hubo otros mitos que ya conocéis, por ejemplo, el mito que relaciona el amor con la muerte. Pensar el mito de Tristán e Isolda, en donde cuando ya estos dos amantes incestuosos van a unirse, de repente se matan mutuamente. No vamos a narrar el mito de Tristán e Isolda,
porque en el fondo viene a ser un esquema también del mito de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta son dos amantes a los que las circunstancias no les permiten unirse. Ese mito, que por cierto se repite en la cultura occidental, el doctor Zivago tiene la misma estructura del mito de Tristán e Isolda. Entonces cada época tiene sus propios mitos, muchos de ellos son de origen griego, otros no necesariamente de origen griego. Para volver a encontrar el mito de Prometeo de una forma solemne, de una forma vitalizada realmente, hay que dar un salto de varios siglos y nos vamos a situar en el romanticismo. El mito de Prometeo en el romanticismo adquiere una preponderancia inmensa. Entonces me vais a permitir recordar ciertos rasgos del romanticismo. A nivel popular todos sabemos lo que es el romanticismo, lo hemos estudiado en la escuela, lo hemos estudiado en las historias sobre todo de literatura. Se habla de que el romanticismo es un movimiento literario que fomenta el sentimiento, que fomenta el culto de la Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es verdad, pero es solo parte de la verdad y probablemente da una imagen oblicua y una imagen engañosa de lo que es el romanticismo. A mi modo de ver, el romanticismo es toda una concepción del mundo, y de la realidad y de los hombres y de la divinidad, y que vive, a mi modo de ver, en una contradicción. Por un lado, el romanticismo, los hombres románticos situados en torno a 1800, para poner fechas perfectamente identificables, porque depende de países, el romanticismo tiene unos ritmos y tiene otros. En España, por ejemplo, el romanticismo viene bastante más tarde, pero en Alemania llegó antes, en Inglaterra también llegó antes que en España, pero en fin, si ponemos la fecha de 1800, es decir, en torno a la Revolución Francesa, pues podemos situarnos geográfica y cronológicamente sobre el particular. ¿Cuál es la contradicción, a mi modo de ver, en que vive el romanticismo? Por un lado, quiere cambiar el mundo. Es decir, los románticos viven con la sensación de que la sociedad en que vive los ha expropiado de la naturaleza. Estamos en el momento de la revolución industrial. Los ha expropiado de los otros miembros de la comunidad y los ha convertido en solitarios, y ellos quieren otra vez recuperar la convivencia, y para ello lo que necesitan es destrozar el ambiente en que viven, el ambiente social, el ambiente legal en que viven, y construir un mundo nuevo. El romántico vive entonces desde el futuro, vive con la esperanza de un futuro mejor que ellos tienen que construir. El futuro no viene porque sí, la revolución no viene porque sí, sino la revolución se hace. Pero este es un lado solo del romanticismo. El otro lado del romanticismo es la nostalgia del pasado. Es decir, si nosotros queremos construir una sociedad nueva, ¿qué es lo que ocurre con lo que estamos dejando de lado? Con las costumbres patrias que ellos dicen, con la naturaleza que nos ha alimentado hasta ahora. Y esto es una contradicción que no se da entre unos escritores románticos y otros, sino que se da dentro de cada uno de los escritores románticos, y yo diría que casi al mismo tiempo y casi en las mismas obras. Cuando uno los lee con cierto detalle, los grandes románticos, se puede percibir clarísimamente esta tensión entre la nostalgia de un pasado y al mismo tiempo el interés por un futuro. Y a veces lo logran conseguir, otras veces no. Hay por otro lado fases en el romanticismo. El romanticismo dura bastante, dura probablemente desde 1770 hasta 1850, más o menos, y hay fases. La gran figura romántica es Napoleón. Napoleón trae la ilusión de la transformación en Europa, el derecho, las libertades, pero al mismo tiempo Napoleón es el emperador que coloniza y domina a otros países. Entonces, en estas distintas fases hay
hay una ilusión que al mismo tiempo es una ilusión frustrada. Ante esta situación, algunos pensadores y filósofos se adaptan a la nueva situación. Hegel, el gran filósofo, acepta la nueva situación, renuncia a los grandes ideales de la revolución y acepta y admite que el estado actual, un estado burocrático en el que él vive, sería algo así como la culminación de la historia. En cambio, hay otros pensadores, íntimo amigo de Hegel, Hölderlin, no os asustéis por los nombres, esto es bastante fácil de pronunciar, ¿eh? La H inicial en alemán es una especie de aspirada andaluz, Hölderlin y Hegel. Bueno, pues Hölderlin, que era íntimo amigo de Hegel, que es uno de los grandes poetas alemanes, probablemente el poeta lírico más grande de Alemania y uno de los más grandes de Europa, este no se resigna y durante toda su vida estuvo intentando luchar contra el orden establecido y contra esa desilusión que el fracaso de la revolución conllevaba. En estas circunstancias de cambio histórico básico, el cambio histórico es permanente, pero hay cambios y cambios, hay cambios irruptivos realmente, y una revolución es un cambio irruptivo. Normalmente en estas circunstancias, como no se sabe cómo organizar el futuro, cómo organizar el bienestar por venir, se recurre casi siempre a modelos históricos del pasado en donde uno se imagina que en ese pasado se vivió tal como nosotros queremos vivir. Entonces los grandes renacimientos en el sentido general de épocas históricas pasadas se producen en estos momentos de grandes transformaciones. Y el romanticismo fue uno de estos momentos que recurrió a una época histórica, en concreto a Grecia. Entonces, uno de los momentos culmen realmente de la presencia del mundo griego en la cultura europea fue el romanticismo, sobre todo el romanticismo alemán. Se suele decir siempre que el romanticismo va ligado a la Edad Media, y es verdad que el romanticismo recuperó la Edad Media frente al neoclasicismo del siglo XVIII, que poco menos que lo despreciaba. Ya sabéis que la Edad Media es un mito histórico creado realmente por Petrarca. Petrarca, que era un gran escritor, llega a decir nada menos, llega a decir lo siguiente. Dice: nosotros, está escribiendo a finales del siglo XIV, dice: nosotros somos una época en que está viviendo un esplendor inmenso, pero somos una época de plata. La época de oro fueron los romanos. Ellos en Grecia no la conocían todavía. Los romanos, dice, y en medio de los romanos y nosotros, sordes, basura. O sea, en medio de, es lo que ha quedado como Edad Media, un mito absoluto que ha tenido un éxito total y absoluto. Pero no vamos a entrar tampoco en ese tema. Entonces, en el romanticismo, básicamente en el alemán, que es en el que yo me voy a centrar, es cuando se vuelve a recuperar el mundo griego. Poco más tarde nace incluso la filología clásica como ciencia, de modo que vamos a centrarnos en este romanticismo, qué es lo que recupera de Grecia y en concreto cómo recupera el mito de Prometeo. Insisto, cuando digo recuperar, no se trata de estudios eruditos, no se trata de estudios filológicos, que también los hay. Hay diccionarios que se conocen muy bien informados en ese momento. Lo que a mí me interesa es saber en qué medida el mito de Prometeo en ese momento
es una fuerza motriz ideológica para este tipo de personas, para esta gente, Y ya no voy a insistir más, pero es que esto me interesa subrayarlo. En fin, hay estudios hoy día sobre los mitos de Prometeos ingentes. Acabo de leer un libro de un alemán que dedica más de 400 páginas a la tradición del mito de Prometeo. Pero claro, esto es una erudición. A nosotros el mito de Prometeo sí nos dice, si lo utilizamos nos dice porque toca fibras muy fundamentales de nuestra personalidad y nuestra concepción social, que es precisamente la fibra religiosa, qué papel juega el hombre en el mundo, y al mismo tiempo la fibra tecnológica. Vivimos en una sociedad de mentalidad productiva, y esto es lo que el mito de Prometeo realmente expresa, o por lo menos lo que nosotros podemos hacerle expresar a este mito. ¿Por qué el romanticismo se vuelve a Prometeo? Bueno, yo creo que hay en el romanticismo una dimensión que es lo que podemos llamar el titanismo. Recordad cómo los titanes eran figuras, eran dioses descomunales, tenían 100 manos, luchaban, eran fuerzas telúricas, luchaban contra el propio Zeus, algunos ayudaron a Zeus para que tomase el poder. En fin, cuando se habla de un titán, se habla de un ser absolutamente desmadrado, absolutamente fuera de control y fuera de la ley. Bueno, en el romanticismo existe también una mentalidad titánica, prácticamente en todos los pensadores románticos. Estoy pensando yo ahora en Víctor Hugo, en donde él habla, en fin, tiene un libro dedicado a Satán, pero muchas otras cosas. Tiene un poema precioso que dice: los dos infinitos, se titula. Dice: el hombre es un infinito hacia arriba y es un infinito hacia abajo, y solamente será verdaderamente hombre cuando los conserve y sea capaz de controlarlos. Es decir, esto es una imagen del hombre como algo absolutamente desbordado en capacidades. Pero esta expresión de esta idea de Víctor Hugo la comparten prácticamente todos los románticos. Víctor Hugo lo que tiene es de bueno, es que es un escritor relativamente tardío, porque cuando él escribe estos poemas es el año ya hacia 1830, entonces tiene toda la tradición romántica detrás de sí, y al mismo tiempo es un hombre de una claridad expositiva llamativa y un maestro de la retórica. Pero bueno, pero es la idea básica de los románticos. ¿En qué son titánicos los románticos? Bueno, en primer lugar porque tienen aspiraciones absolutas. Es decir, el hombre para un romántico quiere ser Dios, pero al mismo tiempo no lo puede. Es decir, la vitalidad, la pasión, el deseo, las ganas de transformar el mundo le convierten al hombre en un Dios, y ellos mismos a veces se dicen a sí mismos dioses, y tienen también, por otro lado, la conciencia de que el hombre tiene fuerzas absolutas y fuerzas desorbitadas, y en ese sentido también los románticos son titanes, o quieren ser titanes, y esta imposibilidad de conseguir domeñar sus propias fuerzas y de conseguir con estas fuerzas dominar el universo es lo que les lleva, por un lado, a la audacia ilimitada en los románticos y, por otro lado, a la frustración, otra contradicción que está presente constantemente en los grandes escritores románticos. Para citar personajes que vosotros conocéis y que sabéis de memoria, en la literatura española, en que el romanticismo tiene poco peso, pero ha dado algunas figuras y algunos textos absolutamente paradigmáticos de este titanismo. Recordar, por ejemplo, Don Juan, o sea, Don Juan Tenorio. ¿Quién es Don Juan? Si habéis leído la obra, y os aconsejo que lo leáis porque es una maravilla, es una delicia totalmente, o si la habéis visto, Don Juan es una persona que es capaz de luchar contra 30 al mismo tiempo, y el tío no recibe ni siquiera un rasguño. Es un hombre a quien la policía le va a coger
y se escabulle, nadie sabe por qué. Es una persona que, si le interesa una monja, es capaz de saltarse las tapias de un monasterio. Es decir, don Juan es una persona superdotada en capacidades. Lo que ocurre es que no las controla. Recordar aquella famosa escena con don Luis Mejías, que han hecho una apuesta hacía un año a ver cuántas mujeres conquistaban, y el hombre ha conquistado pues 71 y el otro 70. Es una escena muy bonita, siempre se habla de los amoríos, pero verla desde esta perspectiva. Es un hombre que no tiene límites a sus capacidades. Don Juan es un titán, literalmente es un titán, es una forma literaria de titanismo. Os voy a recordar unos versos que seguramente conocéis, porque en España los versos de Zorrilla son muy sonoros y quedan bastante bien. Recordar ya casi al final, cuando ya este hombre está arrepentido, más o menos arrepentido, dice lo siguiente: por doquiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí y la justicia burlé y emponzoñé cuanto vi. Yo a las cabañas bajé y a los palacios subí y los claustros escalé. Y pues tal mi vida fue, no hay perdón para mí. Esto es en castellano, cuando oyes esto, ni siquiera lo piensas. No lo piensas porque es que es de una sonoridad deslumbrante el de Zorrilla. Pero esto es la expresión de un titán. No tiene ley, hace lo que le da la gana, sin pensar cuáles son las consecuencias de esa acción. Esto es un ejemplo típico, entre otros miles, del titanismo romántico. Pero hay otros versos que también conocéis, y esto seguro los conocéis, porque son más o menos, sabéis de memoria, en donde aparece también esto. Os voy a leer esta estrofa, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Claro, cuando nosotros aprendemos esto de Crío, de la canción del pirata de Espronceda, también nos dejamos llevar por la sonoridad. La poesía romántica es muy sonoro, pero pensar el contenido de este texto. O sea, ¿cuál es mi Dios? O sea, mi Dios no es el creador del mundo, no, mi Dios es la libertad. Es decir, el máximo valor que yo tengo en la vida es la libertad, hacer lo que quiero. ¿Cuál es mi patria? No es España, no es Francia, no, es la mar. ¿Y qué es la mar? Pues lo que está abierto y a disposición de cualquiera, ¿no? ¿Y cuál es la única ley que yo respeto? El que mande sobre los demás, el dominar a los demás, la fuerza y el viento. Entonces, este es otro texto brevísimo de lo que es realmente un titán. Bien, entonces, esto con respecto al titanismo del romanticismo, y yo creo que es dentro de esta mentalidad titánica en donde el romántico se hace con el poema con la figura de Prometeo, y donde encaja la figura de Prometeo. Prometeo recordad, era un dios, también era un dios, no era de los grandes dioses, pero era un dios. También Prometeo está enfrentado al Dios Supremo. También Prometeo está relacionado con el hombre y con la condición humana. Tiene todos los elementos Prometeo para ser convertido en una figura del titanismo. Fue tratado por muchos escritores el mito de Prometeo, repito, como fuente de inspiración y como fuerza dinámica creadora, y yo me voy a centrar solamente en la figura de Goethe. En la figura de Goethe. ¿Por qué? Goethe es, en Alemania, yo diría que es la figura alemana por antonomasia.
En la grabación se han perdido las dos primeras estrofas del poema Prometeo. Semejante a un muchacho que desmocha cardos, domina en la encina y en las cumbres montañosas. Déjame tranquila a mi tierra, a mi choza, que tú no has construido, y a mi hogar por cuya cumbre me envidias, por cuya lumbre me envidias. No conozco nada más miserable bajo el sol que a vosotros, dioses. Alimentáis y saciáis a duras penas de las ofrendas de sacrificios y del humo de los rezos vuestra majestad, y concedéis, como si no fueran niños y pedigüeños, esos necios desesperados. Cuando yo era un niño, no sabía ni de dónde ni a dónde volvía mi ojo descarriado al sol, como si allí arriba hubiera una oreja para oír mi queja, un corazón como el mío para compadecerse de lo reprimido. ¿Quién me socorrió contra la prepotencia de los titanes? ¿Quién me liberó de la muerte, de la esclavitud? ¿Acaso no has realizado tú todo solo esto, santo corazón incandescente? ¿Y no sigues incandescente, joven y bueno, engañado, agradecido por tu salvación al que dormía allí arriba? ¿Adorarte yo? ¿Por qué? ¿Has aminorado los dolores acaso del apesadumbrado? ¿Has enjugado las lágrimas acaso del angustiado? ¿Acaso no me ha forjado como hombre el tiempo todopoderoso y el eterno destino, dueños míos y tuyos? ¿Te imaginas acaso que yo debería odiar la vida, huir a los desiertos, solo porque no todos los sueños florecientes maduraron? Aquí estoy sentado, formo hombres a mi imagen, una especie que sea igual a mí en sufrir, en llorar, en gozar y en alegrarse, y que no respete a la tuya, lo mismo que yo. Este es un poema que lo compuso Goethe a los 29 años y que en una carta a un amigo suyo dice: estoy considerando mi condición de una manera tal que se presente como un espectáculo del enfrentamiento entre Dios y el hombre. Yo creo que este poema, desde luego, lo refleja absolutamente, ¿no? Como veis, desde la primera estrofa, Goethe le dice a Dios: tú vete a tus cosas y déjanos en paz, que de mis cosas me ocupo yo. Es una absoluta rebeldía, absoluta rebeldía. Tenéis que tener en cuenta que Alemania, en el momento en que se escribe esto, 1773, es un centro religioso en que el luteranismo ocupa todas las, no digo cátedras porque todavía no se había fundado la universidad, ocupa todos los centros, todos los seminarios, todas las iglesias. Es decir, el luteranismo es el dueño de la ideología de la Alemania, y es el luteranismo lo que legitima el poder político y el poder, en este caso, medieval. Bueno, pues Goethe, hay un personaje aquí, por cierto, frankfurtés y además burgués, que se le enfrenta a esta ideología y dice: iros con vuestros dioses por ahí, que yo me encargaré de mi vida. Quien ha hecho la vida de los hombres no sois vosotros los dioses, sino soy yo el hombre el que se ha formado a sí mismo. La diferencia entre la versión que da Esquilo del mito de Prometeo y la que da Goethe, le digo la diferencia de Esquilo pues porque es el que nosotros vimos el otro día, son notables porque, por un lado, recordar cómo Esquilo acepta el castigo a regañadientes sobramente, pero con la esperanza de ser liberado posteriormente, precisamente a través de este mensaje que su madre le ha transmitido, este secreto en el que terminará derruyéndose el poder de Zeus y otros dioses vendrán y él será liberado. En cambio, Goethe
comienza directamente, o sea, Goethe no se resigna a ningún castigo. Dice, yo soy el dueño de mí mismo y el dueño de mi vida. Lo de Goethe es una rebelión, no es simplemente una protesta y un anuncio de un futuro mejor. Por otro lado, Esquilo lo que hace al hombre es permitirle sobrevivir. En la tragedia le da las técnicas, la medicina, todo lo necesario para que el hombre no perezca por las fuerzas de la naturaleza frente a Zeus, que le quería realmente aniquilar. En cambio, Goethe se centra en otro aspecto. Goethe, el Prometeo de Goethe no crea al hombre, sino que es un creador realmente de humanidad. A ver si digo esto. Este poema se escribió en el año 1773, tiene un avatar muy curioso, y muchos años más tarde Goethe escribió una obra de teatro, Pandora, en donde en el último de los actos conservados mete este poema como si fuera original de esta obra de Pandora. Esa obra no se terminó y allí aparece Prometeo como un escultor que está en un taller y está rodeado de sus esculturas y se enfrenta a Zeus y al mismo tiempo está hablando con sus esculturas, les está dando vida y como si fuesen sus congéneres. Entonces la imagen que tiene Goethe del hombre no es la de un trabajador para sobrevivir, sino la de un creador que no solamente forma belleza, sino que se forma a sí mismo como un ser bello, un ser armonioso, muy superior a los niveles de supervivencia que había pensado Esquilo. A mi modo de ver, esto nos lleva de lleno a la concepción, obviamente, de la actividad humana. Yo creo que hay varios niveles de actividad humana y que se reflejan también en el mito de Prometeo y en otras formas conexas. El mito de Prometeo de Esquilo aborda la subsistencia, como lo acabo de decir, es el tema de la donación del fuego. Hay otro poema espléndido realmente de Sófocles en Antígona, el segundo coro de Antígona, que os entregué el otro día el texto, en donde Sófocles describe cómo el hombre se crea a sí mismo, primero a través del nivel de las técnicas de la supervivencia, a continuación a nivel de la vida política y concluye diciendo, hace dos afirmaciones de lo único de lo que el hombre no puede huir, es de la muerte, del Hades, y en segundo lugar hace otra afirmación taxativa y es que dice, el que no sea capaz de convivir con los demás, que no sea mi compañero, se le expulse de la polis. No vamos a leer ese texto porque os lo di, por favor, si queréis leerlo, porque es uno de los textos no solamente más básicos de la mentalidad griega y probablemente de toda la tradición cultural occidental. En el siglo XX lo han comentado muchos filósofos y es desde luego la lectura en Grecia, en griego, es deslumbrante. O sea, es el momento en que Sófocles, es decir, no solamente dice, no digo que diga todo, pero realmente es de una brillantez, un juego con las palabras absolutamente deslumbrante, ¿no? Entonces leerlo, yo no sabía traducirlo, estos juegos de palabras, porque esto ya habría que ser un Hölderlin para traducirlo así, y yo me conformo con leerlo como puedo. Bueno, y luego el tercer nivel, Sófocles es el nivel político, que presupone el nivel de supervivencia, y finalmente el tercer nivel de humanidad es el nivel de la creación, el de la belleza, que es lo que está obsesionando a todos los románticos y que es lo que aparece en este fragmento en este poema en este poema. ¿Cuál es la imagen que da Goethe del hombre? Y con esto ya vamos terminando. A mi modo de ver, la imagen que da del hombre Goethe se basa en dos ideas básicas
el hombre es finitud y dolor, finitud porque muere, y la última estrofa, recordar, dice: yo quiero ser como mis criaturas que sufren, que lloran, que tienen dolores, y tú, si eres inmortal, ya tú, esto es tu problema, pero no es el mío, ¿no? Y en segundo lugar, la segunda imagen que da aquí Goethe es la de que el hombre se hace a sí mismo. No necesita robar el fuego a nadie, como en el caso de Prometeo. Goethe da un paso más allá a la hora de hablar de la autoformación del hombre. No necesita la adoración, dice: yo adorarte a ti. Recordad esa estrofa que comienza, se dice: yo adorarte a ti, ¿de qué? Si he sido yo el que me he hecho a mí mismo. Y además he estado engañado durante toda mi infancia, adorándote a ti, creyendo que todos mis bienes se debían a los dioses. Bueno, pues con esto yo creo que podríamos analizar frase por frase este poema, pero yo creo que no merece la pena. Voy a terminar resumiéndolo. En el caso de Goethe y del romanticismo, se recupera un mito, se le revitaliza y todavía se le da más profundidad al mito, porque se descubren zonas de la personalidad humana o de la humanidad del hombre que en el mito de Prometeo estaban ocultas pero que podían ser explotadas. El tema de la creatividad y de la autocreatividad humana, y al mismo tiempo creo que reflejan muy bien este mito en 1773, o si queréis 1800, la situación del tiempo. Hay en perspectiva una revolución. Goethe la conoció y luego renunció a ella, se tiró atrás, pero él estaba también esperando y a la expectativa de esa revolución, y el mito de Prometeo le permite a Goethe plasmar estas expectativas, estas ansias, de una manera literaria, de una manera concentrada y de una manera intensa. No fue la única manera que tuvo Goethe de expresarlo, pero esta, desde luego, es una condensación absoluta. Pues nada más, si queréis ahora hacer preguntas, podemos charlar. Yo quisiera saber que me hablara un poco del mito, aunque sea en 4 frases, porque como usted ha dicho en la conferencia anterior, seguramente que habló de él, pero yo tengo una nebulosa con lo del mito, porque siempre lo llevo a la época antigua de griego, pero por lo que veo todo esto es formable y observable desde nuestro momento, ¿no? Le voy a recordar, como hombre, como persona humana. Le voy a recordar un mito actual. ¿Usted ha oído hablar de los platillos volantes? Sí. Pues eso es un mito. Sí, ¿usted cree? Total. Es decir, ¿usted no cree en los platillos volantes? no se trata de creer o no, sino se trata de la función que una idea cumple. Vamos a ver, ¿qué datos tenemos nosotros empíricos para comprobar la existencia de platillos volantes? Son grandes, son pequeños, pesan 100, pesan 200, ¿de dónde vienen? Y sin embargo, hay una gran parte de la población, los mitos no afectan a toda la población, ¿eh? Cuando digo que es un mito no digo que sea falso, digo que es una forma de pensar que afecta a cierto tipo de la población, está expectante. Hace que se ha visto un platillo volante no sé dónde, nunca lo han logrado contratar, no, pero es que lo tiene la CIA, o lo tiene el Pentágono de Estados Unidos, todos los platillos volantes que se han visto. Eso es un mito típico del siglo XX, un mito típico. El Don Juan Tenorio es otro mito. Usted no habrá visto a ninguna persona, bueno, ahora sí hay actores que dicen que se han acostado con 1000 mujeres. Esto lo ha dicho el guaperas ¿cómo se llama? Un actor, ya no me acuerdo. Sí, el actor
Está casado con una abogada ese de Nueva York. que se ha convertido a una religión. No, ese está casado con una española. Sí, ese no. Ah, ese no dice ese tipo de cosas. Bueno, pero es igual, ¿no? Se decía de Warren Beatty que se había acostado con todas las actrices de Hollywood, menos con su hermana. Sí, ya. Bueno, el tema de Don Juan probablemente es un mito que no tiene referencia en Grecia, no se ha encontrado ninguna referencia de ese tipo, quizás salvo el Zeus, porque es que Zeus se acostó con todo el mundo, y, en fin, varones y mujeres. Pero bueno, Don Juan solo se acuesta con mujeres. Bueno, ese es un mito. Es un mito ¿por qué? En primer lugar, porque el personaje o los personajes tienen dotes sobrehumanas. Es decir, o sea, acostarse con todas las mujeres del mundo, esto no está en manos está en manos de pocos varones. Te lo digo físicamente y por el tiempo. Eso. Y por, no da tiempo. No da tiempo aunque las demás lo aceptasen. Con ¿no? 7.000 millones de habitantes y la mitad mujeres o el 52%, pues necesitaría 3 vidas. 3 días. O 5, no da tiempo. En segundo lugar, los rasgos del amigo, o sea, de los personajes míticos no ocupan ningún lugar. O sea, obviamente Don Juan está en Venecia, está en Florencia, está en Madrid, está en donde quiere estar. O sea, para ellos no hay ningún problema, pero lo importante no es el lugar donde estén. En cambio, un historiador tiene que decir, sí, estuvo en Florencia los días 15 al 17 y estuvo viviendo en tal casa. Entonces es un tiempo intemporal. Normalmente el mito se basa siempre en luchas, es decir, en la figura central, suponiendo que haya solo una, pueden ser más, siempre vive enfrentado a otras. Prometeo contra Zeus, no son amigos, sino que los rasgos que tiene uno, si los tiene el otro, los tiene de manera que luchan entre sí. O sea, la lucha es una típica idea que está presente siempre en todo mito. El mito he dicho antes de los satélites, de estos artificiales, de los platillos volantes, o sea, la gente tiene miedo. Cada vez cuando se expandió el mito de los platillos volantes, que creo que fue, si no me equivoco, Orson Welles en Estados Unidos cuando era locutor de radio, la gente empezó a fugarse de Nueva York, una cosa increíble, ¿no? Pero esto es así, siempre vienen a conquistarnos, son buenas personas. Es decir, el mito tiene una estructura mental en virtud de la cual tiene todos estos rasgos. Y entonces el mito de Prometeo pues tiene todos estos rasgos y algunos más que son ya obviamente específicos los mitos no hablan del fuego, es decir, no todos los mitos hablan del fuego, otros hablan de otras cosas, ¿no? Los mitos de Hispanoamérica, por ejemplo, Hispanoamérica y Norteamérica, bueno, hablan del origen de las plumas de los indios, porque los indios llevan plumas, esto lo explican también las plumas preciosas de águila, lo explican, tienen sus referencias, en fin, hay muchos tipos de mitos, ¿no? O sea, cada mito tiene un cierto tipo de temas, ¿no? Pero eso es un mito. No digo creer o no creer, el problema de los mitos no es de creencia, el problema de los mitos es de influencia. ¿Y qué son? ¿Seres etéreos o qué son? ¿Cuál? Los mitos. No, los mitos no son seres, son relatos. Ah, relatos. Son relatos. O creencias. El contenido de los relatos puede hablar de seres etéreos, de seres subterráneos, de seres extraterrestres, depende, o de aparecidos. ¿Los aparecidos también son mitos? Repito, los aparecidos no son mitos, el relato sobre los aparecidos puede ser mito. Ya. Repito, Sí. No confundáis el contenido de los mitos con la forma. Ya, pues le agradezco mucho la explicación, pero todavía me ha dejado más confusa. Tendré que venir más Vamos veces. a ver, ¿usted cree en el Quijote, en Don Quijote de la Mancha? ¿De su existencia o de su relato? De su existencia. No. Bueno, pues haga lo mismo con los mitos.
Cuando yo le estoy hablando de Prometeo, ¿usted cree en la existencia de Prometeo? No. Pues cree, entonces utiliza el relato de Prometeo como utiliza el relato del Quijote para hablar de ciertos temas. Ah, qué bonito. Claro, es igual. Me gusta. Es igual. El relato de en cualquier novela. He dicho el Quijote, pues porque, en fin, por lo menos lo hayamos leído o no, todos conocemos ciertos aspectos del relato del Quijote. Sí. El Quijote haya existido, Alonso Quijano o no, hay historiadores que dicen que sí y han dedicado su vida a buscar partidas de nacimiento. Sí, dicen que nació en León. Que nació en León. Alonso Quijano, sí. Cada cual dice lo que quiere, pero entonces es lo mismo. Entonces usted aplique el criterio de la creencia, o sea, yo creo que es un error utilizar el término creencia. Los mitos Relato, influyen quizá. o no. Sí, lo mejor es relato, sí. Más aséptico que creencia. Creencia ya tiene más connotaciones. ¿Otra pregunta? Un momentín, le voy a recitar un poema que usted ya sabe. ¿Sí? Sí. Ese toro enamorado de la luna Sí, lo que sé. amanece por las noches la mañana. Bueno, eso es un mito total. Y mito, en primer lugar, porque habla de amores de un toro. Que se sepa, los toros no tienen amores, tienen deseos sexuales, pero amores no tienen deseos sexuales sobre la luna. Y se presenta ahí como un mito, los representa como una pareja de enamorados. Que se sepa, la luna todavía tiene menos amores porque ni siquiera es un ser animado. Bueno, todas las formas de relato que aparecen ahí son símbolos. El toro es un animal simbólico de fecundidad. Pero es un icono el toro en la historia. Claro. No solamente, es un animal real. Todo es un animal real con el que hay que tener cuidado, no tocarle los cuernos. Esto está claro. Pero en la mitología tiene el valor simbólico de la fecundidad. Resulta que la luna también. La luna también, porque recordad, cuando está en cuarto creciente o menguante, tiene forma de está relacionada con la serpiente, que en la cultura cristiana es la representación del mal, pero en las mitologías tradicionales es la representación de la fecundidad. El agua es un símbolo de fecundidad. Entonces, si vosotros veis, por favor, esa canción que es preciosa desde el punto de vista simbólico, la gente ahora despreciamos estas canciones porque nos recuerdan quizás una infancia en donde nos han sometido a cierto tipo de cosas. Eso es de una riqueza simbólica excepcional. Eso es un mito. Una variante de un mito. Ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná, seguid vosotros. Sí, es una canción además, o sea, yo lo conozco como canción, con lo cual no la tengo memorizada completa. Sí, sobre el romanticismo en general, yo con lo que veo aquí en me ha dicho que Goethe era muy jovencísimo cuando escribió este poema. Nació en el 49, en el 73 lo escribió. ¿Cuántos años tenía entonces? 25, 24. Bueno, a mí es que, aunque mi ignorancia es oceánica, pero es una época que me fascina porque creo que todos somos un poco hijos, una mezcla de la ilustración y del romanticismo. Somos una sociedad muy fascinada por la tecnología, por la idea de que sí, la ciencia y la tecnología mejoran nuestra vida, y al mismo tiempo tenemos esa mezcla de narcisismo y de exaltación de lo sentimental que es también muy típica del romanticismo. Entonces es como si en el romanticismo los valores, no los valores, sino las características de la adolescencia hubieran pasado a un primer plano. Entonces es como si, pues eso, todos estos autores adoptan los valores de la rebeldía, la melancolía también, que es muy típica de los adolescentes, el no saber quién eres o qué es lo que quieres exactamente. O sea que por un lado a mí ese titanismo, bueno, me parece muy interesante, pero me hace pensar también mucho en eso, en el adolescente, en el rebelde, en el que quiere eso, que no haya límites. No sé, eso es lo que me ha sugerido
Pues te agradezco esa observación, yo no había caído en cuenta en eso, pero es verdad, por lo menos la versión que se daba de la adolescencia en psicología hasta hace poco y que probablemente en la vida cotidiana existe, es la de esto, ¿no? Es un adolescente, tiene una vitalidad irruptiva, completamente irruptiva, insulta a sus padres o por lo menos no les hace caso, quiere llevar una vida totalmente particular, hoy el mundo le sonríe, al día siguiente se quiere suicidar, es decir, estos altibajos y además en decisiones trascendentales, no sobre poco más o menos, eso efectivamente es la imagen que dio Spranger de los adolescentes y que yo creo que la vida cotidiana es bastante constatable, ¿no? Pero a propósito de lo que dices, me hace a mí una reflexión que voy a lanzar sobre la marcha, porque se me ocurre ahora. O sea, no lo consideres una respuesta, sino una nueva provocación por tu parte positiva, ¿no? Yo a veces pienso, bueno, hay cantidad de ideas románticas que han pasado a la vida cotidiana, ¿no? La idea de esto del amor absoluto, del amor que ya se va perdiendo, pero que en el fondo todos deseamos, etcétera, etcétera. Esto tiene un origen claramente romántico y más allá que romántico tiene un origen cristiano, ¿no? Dice llamado La razón de Platón, y los griegos lo tenían claro, había que controlarlas y de tal manera que siendo consciente de que no vas a conseguir jamás lo puro, es decir, lo máximo, no te frustres del todo y sigas teniendo esas aficiones, esas aspiraciones. Esta es la imagen que tiene un romántico en general. Entonces, digamos, los románticos, desde ese punto de vista, son adolescentes de toda la vida. Y Hölderlin, en un momento dado, utiliza el término adolescente para describir, no describirse a sí mismo, sino describir el temple del personaje trágico. El personaje trágico, dice él, es un adolescente. ¿Cómo confirmar esto? Bueno, habría que releer los textos literarios, los textos pedagógicos y los informes que dan de aquel tiempo y de las costumbres de aquel tiempo para ver si realmente los adolescentes de ese momento eran así. Y si eran así también, por ejemplo, los de mediados del siglo XVIII, eso vamos a decir los neoclásicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es una observación muy bonita. Te agradezco. Primera pregunta. ¿La teoría del Big Bang sería un mito al no poderse demostrar? Hombre, que yo sepa, me metes en un terreno que yo sepa, el Big Bang no es un mito. Es una teoría, pero podría ser interpretada como un mito. No, porque los teóricos del Big Bang dan fechas precisas, dan mecanismos precisos, dan procesos precisos. No está demostrado que... Ninguna teoría está demostrada. Por eso, es que esto es, no es un teorema, es una teoría. Vamos. Es una teoría, claro, pero tampoco el evolucionismo está demostrado. Es decir, las teorías, claro, es que esto ya nos mete en otro terreno. Nosotros creemos que las teorías se demuestran, no, las teorías son marcos de referencia para entender el mundo. Tú puedes demostrar determinados teoremas o determinadas leyes físicas, lo que no puedes demostrar es una teoría. Y además se puede comprobar como cuando hay datos que falsifican las teorías, normalmente las teorías se reforman desde dentro. En biología, hoy ningún biólogo deja de ser evolucionista. Darwinista no, pero, o sea, esto es una cosa clara. Pero la teoría como tal, ¿la aceptas o no la aceptas? Si la aceptas, tienes que utilizar ciertos criterios, como es el de la adaptación, como es el criterio de las transformaciones, mutaciones genéticas, etcétera, etcétera. En el terreno del Big Bang, o sea, ¿qué se diferencia entonces una teoría de un mito? En que las teorías dan informaciones precisas y falsificables. Si mañana se demostrara, por ejemplo, que el universo no está en expansión, pues la teoría del Big Bang debería desaparecer. Hay otras teorías físicas alternativas, ¿no? Sí, porque por las razones que sea, yo no sé qué técnicas tienen los físicos para esto. Entonces eso no es un mito. Lo que te dicen
Sí, me parece que la edad del universo no son unos 50.000 millones de años, me parece. 13.600. Bueno, 13.500 millones de años. 13.500. Bueno, y te hablan de las fases, cómo ha surgido la expansión inicial, cuáles han sido las fases de la separación de la materia, la formación de las galaxias, nebulosas, etcétera, y te dan con cifras bastante razonables. Y te dicen por qué. Eso no es ningún mito. Un mito no te dirá el porqué de nada, probablemente de nada. Y luego encima la teoría del Big Bang en concreto es una teoría de totalidad, porque ahí se incluye todo. Es decir, ahí se incluye el nacimiento de la vida, el nacimiento de los de las partículas subatómicas, de las grandes constelaciones. Es decir, es una teoría total. Un mito, dudo mucho que haya un mito que explique todo, que pretenda explicar todo a su manera. Los mitos siempre son parciales. Probablemente el mito nunca puede decir la palabra todo, en el sentido de conceptual el todo. Una pregunta que quiere hacer nuestro... Con Esquilo mencionó a los misterios, igual con el romanticismo se puede hacer un paralelismo con la masonería. No lo sé, no conozco la historia de la masonería, sé que hubo grandes escritores no románticos, no lo sé. Lo que sí sé es que el mito de Eleusis, el rito de Eleusis, los misterios de Eleusis, tuvieron un predicamento enorme. Por ejemplo, Hegel, que es un filósofo increíble, muy escolástico, increíble, logró escribir, era íntimo amigo de Hölderlin, y vivieron juntos en el seminario de Tübingen, y Schelling, o sea, tres figuras, en fin, fuera de serie, es difícil encontrar tres personas de tanto talento juntas, ¿no? Bueno, pues Hegel, que es un filósofo y tal, resulta que tiene un poema dedicado a Eleusis, cuando era jovencito. Hegel, un poema, yo cuando lo descubrí me quedé, digo, o sea, este también escribía poemas. Y está dedicado precisamente a Hölderlin. Que Hölderlin, los otros son dos filósofos de absoluta talla. El talento filosófico de Hölderlin deja mucho que desear, porque cuando se leen sus textos expositivos es un tanto confuso, utiliza los términos a veces con distintos sentidos, que es un filósofo no se lo puede permitir demasiado, no sabe desarrollar cierto tipo de ideas, pero Hölderlin tenía una intuición de cuáles eran los problemas excepcional, y sus amigos, las cartas que se conservan de Schelling a Hegel y de Hegel a Schelling hablando de él, eso es lo que dicen. Y hay ideas que tiene Hegel y que tiene Schelling, se las deben probablemente a Hölderlin. O sea, no lo sé yo la masonería y no lo sé. Yo por un lado quería agradecer la reflexión que has hecho, o sea, la reflexión está sobre el romanticismo, ¿no? Y la sociedad como más actual, ya que, bueno, no sé, en esta sala como representante, ¿no? del milenialismo y de esta nueva juventud. ¿De qué has dicho del milenarismo? Milenialismo, ¿no? La generación actual de Acabas de mencionar un tema, es el de la intuición. El de la intuición. En la cultura actual la intuición está mal vista. Quiero decir, si tú te metes en niveles intelectuales, universitarios, lo que hace falta es pruebas, demostraciones, razonamientos. La intuición no consta. Eso es la carabina de Ambrosio, para decirlos en términos vulgares. El otro día hablamos de la novela policíaca y recordar cómo uno de los problemas que siempre aparece en las novelas policíacas es el policía que tiene mucha intuición, pero el jefe siempre le dice, bueno, pero ¿qué pruebas me das de esto? Es decir, la intuición, y luego la intuición en nuestra cultura suele ir asociada a la mujer. Dicen, sí, las mujeres tienen mucha intuición, los valores son muy razonables. Razonables no, racionalistas. Bueno, yo tengo mi opinión sobre el tema de la intuición. Yo creo que la intuición es una forma básica de estar en el mundo, todo el mundo. Dicho de otra manera, sin intuición no se puede vivir. La intuición es algo así como la captación de la realidad de manera inmediata.
Voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Cuando sube la temperatura, tú sientes calor en el cuerpo y empiezas a sudar, pero no dices, ha subido la temperatura y por tanto va a hacer más calor. No, sencillamente tu cuerpo reacciona. Y cuando baja la temperatura, pues exactamente igual, pasas frío. Yo tengo la impresión de que la intuición es la manera sentimental, en el sentido fuerte del término, que tenemos de estar instalados en la realidad. Y al estar instalados en la realidad de una manera forzada, violenta, tierna, amable o del modo que sea, entonces eso repercute directamente en sentirnos bien, a gusto, desagradable, percibir a los demás o no percibirlos. Yo tengo la impresión entonces que la idea de la intuición es universal y hay que recuperarla. No hay poetas sin intuición, y para mí la poesía es la forma suprema de expresión de los hombres. No la más valorada hoy día, pero la forma suprema, porque es la que dice la verdad. La poesía dice realmente la verdad. Entonces, la intuición de los adolescentes, conozco poco el mundo de los adolescentes. Yo lo que sí tengo la impresión es de que hay mucha fantasmagoría sobre los adolescentes y mucha fantasmagoría de los adolescentes sobre los adultos. Es decir, yo creo que es una cosa que tenemos que tratar entre todos de romper esta barrera. A mí cuando me vienen ciertos adolescentes y contándome cosas de los adultos, yo digo, ¿de qué adulto estás hablando? Porque yo no me identifico con eso en modo alguno. Creo que son ideas falsas. Cuando me vienen a mí hablando de que los adolescentes son los del botellón, digo, pues yo, todos los adolescentes con los que me he encontrado en la calle se han portado conmigo de maravilla. Cuando cojo, me dejan el camino. Incluso me dicen, a ver si no nos tropezamos. O sea, yo creo que hay una serie de mitos de edades y de géneros que hay que romper si queremos realmente que las relaciones entre los hombres, cuando hablo de los hombres hablo del género humano, sean normales y fructíferas. Los adultos podemos aprovechar mucho de la iniciativa adolescente porque todavía el adolescente no está amaestrado y corre peligro de ser amaestrado, y los adultos tenemos mucha riqueza en nosotros por haber sido adolescentes, por seguir siéndolo y por querer seguir también viviendo. Y yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que romper entre todos. Yo tengo esta impresión, no sé si te he respondido a lo que has pedido. Sí, yo quería decir algo de los adolescentes. Últimamente he leído que los neurocientíficos, analizando la juventud millennial, y sobre todo después de estas nuevas tecnologías, que todo es tan inmediato, todo es tan en el momento, que parece tan real, dice que ahora se alarga la adolescencia hasta los 35-40 años. Porque dice que, bueno, que están haciendo estudios y que lo han comprobado. Porque una de las características de la adolescencia es no querer comprometerse, o sea, no querer como asumir toda la responsabilidad que tienes, ¿no? Tienes a un adolescente, no se le habla tampoco mucho hoy en día con los programas de educación que tenemos, que no se les habla de la responsabilidad, pues todavía peor. Pero es que llegan a los 20 y tantos y tampoco la tienen. O sea, que dicen que es eso, que va retrasándose mucho la maduración del cerebro y de todo lo que lleva al pensamiento y la voluntad, y que llegan a adolescentes con 35 o 40 años, con lo cual que no son adultos hasta esa edad. Eso es lo último que he leído. En una revista científica, por cierto. No lo sé, yo desconozco esto, pero tengo la impresión que da una imagen negativa de los adolescentes, ¿no? Que son los irresponsables. Yo esto lo descalificaría totalmente. Quiero decir, yo tengo la impresión, bueno, hay adolescentes que son insoportables, no lo tengo claro, pero decir que la adolescencia, por mucho que se prolongue, que no lo sé, se caracteriza por la falta de responsabilidad, a mí me parece una absoluta falsedad y una falsedad. Primero, falsedad. En segundo lugar, me parece una pérdida
de posibilidades de riqueza. Porque si el adolescente se dure hasta los 30, hasta los 12, hasta los 20 años, en fin, no es exactamente igual, tiene una forma de vida, yo creo que lo bonito en esta vida es aprovechar todas las formas de vida diversas que hay. Es decir, es que a veces estamos empeñados en que hay una forma de vida. Nadie va a decir que no hay formas de vida y que todos son legítimas, todos te dicen legítimas, pero luego de hecho la sociedad uniforma. Entonces la vida adolescente pues, tiene sus cosas, que desde luego no son las mías, pero hay que observar. Hay que observar y procurar aprovecharlas como ellos van a aprovechar las nuestras. Las nuestras porque yo ya he pasado de los 30. Pero no soy yo lo de la neurología. Puedo hacer un comentario, un doble comentario. Primero sobre la adolescencia que se ha hablado y relacionarlo con el comentario que ha hecho usted antes sobre el romanticismo. Tal vez los románticos se consideran, podríamos decir, eternos adolescentes porque, y eso lo relacionaré también con la pregunta que ha hecho nuestro amigo, porque en mi opinión la adolescencia es la etapa de la vida en la que surgen los grandes ideales por los que uno estaría dispuesto a luchar, ¿no? Luego depende de la sinceridad que tiene para seguir pensando en eso. No sé si quieres comentarlo. Sí, es un punto de conexión, ¿no? La falta de claridad en general que tiene un adolescente es muy raro el adolescente que sabe lo que quiere. A mí siempre me ha extrañado que he hablado con gente que tenía una carrera y le digo, ¿tú cuándo decidiste hacer esta carrera? Pues cuando tenía 18 años. ¿Y por qué la elegiste? Y digo, porque lo eligieron todos mis compañeros. Eso me ha extrañado siempre sobremanera, pero es muy corriente. Es muy corriente, es decir, si llega a tener otros compañeros o le pilla en otro momento de la semana o del mes, pues igual elige otra carrera, ¿no? Y digo la carrera porque es una cosa seria. Es decir, la carrera, pues ya sabes, ahora no tanto, pero antes la carrera te llevaba un tipo de actividades absolutamente determinado, ¿no? Y las contradicciones que tiene un adolescente, pues esto es una fuente para el adolescente de sufrimiento y para los que le rodean. Pero al mismo tiempo también tiene otra cara positiva, es una manera de tantear el mundo. Es decir, en vez de tener orejeras que van siempre para adelante y que, en fin, pues ahora te dedicas a la poesía, a la gallina, luego resulta que te quieres meter monje, luego subir al Everest. Bueno, son riquezas que tenemos dentro y que no digo que vas a estar así toda la vida, pero que sí merece la pena dejarlas salir porque son efervescencias reales, a mi modo de ver. Otro comentario que quería hacer era sobre el romanticismo, y en concreto el romanticismo alemán, que surgió a finales del siglo XIX y una posible relación y una relación que podría tener con el mundo griego de su época. Has dicho que el romanticismo es un movimiento en el que se recuperan el pensamiento griego antiguo y esa solidaridad y esa visión que tenían los románticos, escritores románticos, un claro ejemplo es Lord Byron. No solamente es algo abstracto e intelectual, sino que también tiene una forma más concreta y les lleva a tomar decisiones que comprometen incluso su vida. Y en esa época es cuando surge también el movimiento por la independencia de Grecia. En 1821, hace 2 días celebramos la fiesta nacional que está relacionada con está dedicada a este movimiento, a esta resurrección del pueblo griego, quiero decir, la revolución. Y este romanticismo fue uno de los factores, no digo el único, ni siquiera el más importante, sino uno de los factores que crearon el movimiento mundial filohelénico, un movimiento de solidaridad y de la toma de acciones para la ayuda de la lucha del pueblo griego contra el Imperio Otomano de su época. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Has mencionado a Lord Byron, yo he mencionado que Ángel numerosas veces. Giorgi no pudo salir, pero eso le frustró las primeras batallas
de los griegos le frustraron, tuvieron una visión política concreta, estricta, liberación de la Grecia actual del imperio turco. Esto se puede constatar en cantidad de escritores, pero le voy a decir una cuestión, quizás un matiz. El movimiento de liberación, o sea, mejor dicho, el movimiento filohelénico no nace con la revolución griega, sino es a la inversa, porque los europeos estaban mentalizados ya con la mentalidad, o sea, con el afán de lo griego, es cuando son extraordinariamente sensibles a los movimientos del pueblo griego. Todos estos escritores, Goethe, antes de Goethe, Voltaire, pero en fin, Voltaire vamos a dejar de lado, Goethe, Hölderlin, Shelley, etcétera, etcétera, todos estos, Lord Byron por supuesto, todos estos tenían ya la mentalidad de que el mundo griego les podía servir de guía en su instalación del futuro, y recordar cómo a los revolucionarios franceses vestían a lo griego también, y esto es la 1789, es decir, casi 30 años antes del movimiento griego, Es decir, que están extraordinariamente sensibles por la mentalización ideológica del conocimiento del mundo antiguo para los movimientos políticos reales de la Grecia. Una pregunta. ¿Hay alguna relación entre el romanticismo y la creación de la nación alemana y la nación italiana? ¿Italiana? Sí, el Estado italiano y el Estado alemán. ¿Hay alguna relación clara entre el romanticismo y la creación de esos dos? Bueno, una de las obsesiones de los románticos era Italia, es decir, el sur, lo que ellos llaman el sur. Y para ellos el sur era básicamente Italia, Entonces, cuando descubren, Goethe lo descubre en los museos de su ciudad, de Frankfurt y algunas otras ciudades de al lado. Su padre tenía mucho dinero, era un burgués acomodado de Frankfurt, y tenía algunos amigos escultores, y él conoce la escultura griega desde muy pequeñito, desde muy joven, en algún museo de su entorno, y se queda deslumbrado. Escultura, básicamente escultura, y la ilusión de toda esta gente es viajar a Italia, porque ellos ven realizado en Italia el ideal, por un lado artístico, pero también político. Cuando se leen los textos en torno a 1800, tanto de 1750 en adelante, como incluso textos posteriores de Stuart Mill y demás, sobre la liberación política, es sorprendente hasta qué punto están apareciendo la comparación entre Esparta y Atenas. O sea, la organización política de Esparta es una organización autoritaria, y la organización política democrática ateniense. Para algunos es un elogio Esparta y para otros es un vituperio, Entonces, la obsesión. Goethe escribió un libro que fue famosísimo, que es lo que se llama de su época más clásica, que es El viaje a Italia. Se titula literalmente Viaje a Italia. Y entonces es una especie de diario realmente, en donde describe no solamente las obras de arte, describe la geografía, la gente, la manera de vestir, la manera de comer, etcétera, etcétera. Es una obsesión, por lo menos de los románticos alemanes, Grecia. Es una obsesión, Grecia, Italia básicamente. No tanto como Estado, sino realmente como cultura que ha habido y que quieren ellos recuperar. Bueno, quería recordar también que Frankenstein se llama en realidad Frankenstein o el moderno Prometeo, la novela de Mary Shelley, y que es muy interesante ver cómo a partir del mito griego, Frankenstein es un mito moderno que tiene eso que tienen los mitos, o sea que cada tanto tiempo se encarna con nuevos símbolos, con nuevo significado. Porque como la ciencia también avanza tan rápido, por ejemplo, el descubrimiento del ADN, la clonación, que se pueden incluso clonar humanos, y básicamente la novela es un hombre que quiere ser Dios. O sea que me parece muy... si queréis tener claro lo que es un mito,
eso es un mito, una idea, un relato que encuentra en cada época nuevos niveles de simbolización y de significación. Efectivamente. Tienes que tener en cuenta que la autora de esa novela es hija de Shelley, que escribió una obra que se titula... La mujer, sí, perdona. Es hija de un autor que escribió un libro que se titula El Prometeo liberado. Ah, además. Era hija de dos escritores. Ella, ¿no? La de Shelley, me parece que es, de la que tiene el apellido, y la otra es una gran escritora también feminista, me parece. Wollstonecraft. Sí. Si no hay más preguntas, vamos a terminar con el acto. Un breve resumen que podemos hacer de este primer ciclo es que estaba compuesto por dos temas. El primero era Platón y la novela policíaca actual, que tratamos en dos reuniones, el 20 y 27 de febrero. Allí nos hiciste un análisis de la novela policíaca como género literario, y luego hiciste en la segunda charla la relación con Platón. Y el segundo tema ha sido Prometeo y la condición humana. En la primera reunión hablamos sobre el mito, por qué de la existencia del mito, y que el mito no es algo que se limita al género literario. Y los oyentes y lectores del mito nos identificamos con los personajes de los mitos, nos conmocionan los personajes de los mitos, y la pervivencia de los mitos se debe a que hablan de la condición humana. Los mitos son intemporales, sus personajes son paradigmáticos, y luego, más concreto, hablaste sobre Prometeo y la condición humana, Prometeo visto por Esquilo y por Hesíodo. Y después, la reunión de hoy, la relación con el romanticismo alemán, y sobre todo por Goethe, como entre otros escritores también ve a Prometeo y lo presenta al mundo. Yo quiero darte las gracias una vez más, José Ramón, por ofrecerte para explicarnos, para ayudarnos a acercarnos a la filosofía griega, y sobre todo para mostrarnos que la filosofía no es algo tan abstracto y tan difícil como parece, sino que tiene también una importancia en la vida cotidiana de todos, incluso en estos tiempos en los que vivimos, en los que parece que la tecnología y la ciencia pueden cubrir y dar explicaciones sobre todo, y pueden monopolizar nuestra condición humana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y por vuestra